Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Mi nombre es Nati Falla y soy parte del equipo de Coaching Contable. En esta oportunidad les hablaré sobre tributos y rentas. Siguiente diapositiva, por favor. Los temas a abarcar son tributos, impuesto general a las ventas, ley de impuesto a la renta, exoneraciones del impuesto a la renta, Reactiva Perú y Arranca Perú. Y comenzamos con tributos. ¿Qué son los tributos? Los tributos son un tipo de pago o aportación que realizan los miembros de una sociedad de forma obligatoria al Estado, quien se supone que distribuye estos ingresos de acuerdo a la necesidad del país o región. Siguiente. Existen tipos de tributos. Entre ellos están los impuestos. Los impuestos se caracterizan porque no existe ningún tipo de contraprestación a cambio de su pago, es decir, no tienen vinculación alguna con la prestación de un servicio público. Los impuestos se pueden clasificar a su vez en varios tipos: impuestos directos o indirectos, los impuestos personales o reales, impuestos periódicos o únicos, los impuestos objetivos o subjetivos. Siguiente, por favor. También tenemos las tasas, las cuales se caracterizan por gravar determinados hechos imponibles relacionados con el dominio público. Habitualmente las tasas gravan tres tipos de hechos: la utilización de un dominio público, la realización de alguna actividad en régimen de derecho público o también la prestación de servicios de índole pública. Otro tipo de tributos son las contribuciones. Se caracterizan por gravamen en la obtención de algún tipo de beneficio por parte del obligado tributario. En ese tipo de tributo, el hecho imponible es la obtención de un aumento de valor en los bienes del obligado tributario. Y pasamos al punto número 2, impuesto general a las ventas. Siguiente, por favor. Bueno, impuesto general a las ventas, ¿qué es? El IGB o impuesto general a las ventas es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que uno adquiere. En otros países se le conoce como impuesto al valor agregado, más conocido como IVA. Siguiente, por favor. Tasa. Se aplica una tasa de 16% en las operaciones grabadas con el IGB. A esa tasa se le añade la tasa de 2% de impuesto de promoción municipal, IPM. De tal modo, a cada operación grabada se le aplica un total de 18%, que quiere decir que es la suma del IGB más el IPM. Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra impuesto, débito contra crédito. Es decir, el valor agregado se determina restando del impuesto que se le aplica al valor de ventas, con el impuesto que gravó las adquisiciones de productos relacionados con el giro del negocio. Algunos bienes y servicios que están afectos al IGB son venta de bienes muebles en el país, prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, primera venta de inmuebles que realizan los constructores de los mismos y la importación de bienes. Siguiente, por favor. Y ustedes dirán, ¿cómo se calcula? El cálculo del IGB se hace aplicando el 18% en caso de tener el importe base. Por ejemplo, IGB es igual a importe base por el 0.18. En caso de saber el importe total, es decir, incluido el IGB, entonces el cálculo sería diferente. Primero obtenemos el monto base de la siguiente manera: base igual al total entre 1 más 0.18 o base igual total entre 1.18. Finalmente, restando el monto total menos el monto base, nos da como resultado el IGB. IGB es igual a total menos base. Y pasamos a la retención. ¿Qué es? La retención es una cantidad de dinero que el pagador descuenta tanto de una factura como de una nómina según la ley tributaria vigente. Es decir, es un descuento realizado tanto en el pago como en el cobro. Efecto. El efecto que tiene una retención es nulo, debido a que el pagador tendrá que abonar el importe total de la factura, con la única diferencia que una parte la ingresará en Hacienda. ¿Cómo se aplica? La retención es un impuesto que debe ir reflejado en el documento que se aplica, es decir, en la factura. Por ejemplo, en las facturas que se emiten por un alquiler de local comercial, en las nóminas de los trabajadores y en las liquidaciones de los dividendos. Siguiente, por favor. Pasamos al régimen de percepciones del IGB. El régimen de percepciones constituye un sistema de pago adelantado del impuesto general a las ventas, mediante el cual el agente de percepción, vendedor o administración tributaria percibe el importe de una venta o importación, un porcentaje adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador, quien no podrá oponerse a dicho cobro. Siguiente, por favor. Detracciones del IGB.
Son un sistema que ayuda a la recaudación de impuestos. Este mecanismo consiste en generar un descuento al comprador, un porcentaje sobre el precio de venta del servicio o bien comprado. Ese descuento luego pasa a la cuenta corriente a nombre de quien vendió el servicio o bien con el fin de que pueda ser usado para pago de deudas tributarias. ¿Cómo se hace? En la ventanilla del Banco de la Nación o por el método online, para lo cual se debe indicar el banco con el cual tiene contenido de afiliación. Y ustedes dirán, ¿cuál es el porcentaje? Existen diferentes porcentajes para cada rubro. Por ejemplo, para intermediación laboral y tercerización es el 12%, para arrendamiento de bienes es de 10%, mantenimiento y reparación de bienes es de 12%, movimiento de carga es de 10%. Existen muchos más. Y por ahí algunos se pueden estar haciendo la pregunta de ¿qué pasa si no hago una detracción cuando me corresponde? Pues si aplica que se realice una detracción, la empresa a cargo de ella debe hacerla, en caso contrario está sujeta a una multa. Del mismo modo, si no se cumple con aquella, la factura emitida queda inválida, como crédito fiscal o como costo o gasto. Siguiente, por favor. Liquidación de impuestos. ¿Qué es? Es un procedimiento de naturaleza tributaria que se realiza ante las autoridades pertinentes. Los entes tributarios utilizan esta herramienta para comunicar al contribuyente que tiene una obligación económica por saldar. Características. En el caso de Perú, la entidad a cargo de la recaudación de impuestos es la SUNAT. Entonces, una de sus mayores características es notificar acerca del pago a saldar. Otra es la cuantificación del tributo, es decir, el documento remitido al contribuyente tiene que establecer la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota que se debe pagar. Y pasamos al punto de ley de impuesto a la renta. En el Perú existen 5 categorías de impuesto a la renta. Cada una tiene distintas facilidades para el pago de impuestos. Siguiente, por favor. Categorías. Primera categoría. La renta se genera mes a mes y el impuesto se paga aunque la renta no haya sido pagada. Se produce por el alquiler y o cesión de bienes, muebles o inmuebles. Ejemplo, alquiler de maquinarias, autos, camiones, casas de departamento, etc. Segunda categoría. Existe obligación de pagar el impuesto cuando se cobra la renta. Son las que provienen de ganancias de valores mobiliarios, inversiones de derecho o capital invertido o ganancias en las transferencias de inmuebles. Ejemplo, acciones, bonos, participaciones de fondos, mutuos, regalías, intereses, etc. Siguiente. Tercera categoría. Es para empresas y negocios. El impuesto a la renta impone todos los ingresos que obtienen las personas y empresas que desarrollan actividades empresariales. Durante el año se realizan 12 pagos a cuentas mensuales donde el pago no puede ser menor al 1% de los ingresos netos. Cuarta categoría. Existe la obligación de pagar el impuesto cuando el honorario se cobra. Se producen por los ingresos que percibe la persona por su trabajo independiente. Las dietas de los directores de empresas, regidores municipales, consejeros regionales y las retribuciones de los trabajadores del Estado. Siguiente. Quinta categoría. El empleador a través de una planilla efectúa al trabajador dependiente de una entidad o empresa una retención mensual del impuesto a la renta. Pasamos al punto número 4, exoneraciones del impuesto a la renta. Siguiente. Según el artículo 18 de Ley Impuesto a la Renta, no son sujetos pasivos de impuesto el sector público nacional, las fundaciones legalmente establecidas cuyo instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: cultura, investigación superior, beneficencia, asistencia social, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, las indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad producidas por accidentes o enfermedades, compensaciones por tiempo de servicios previstas por las disposiciones laborales vigentes, los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y ganancias que generan los activos que respaldan las reservas técnicas de las compañías de seguros de vida constituidas o establecidas en el país para pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia de las rentas vitalicias provenientes del sistema privado de administración de fondo de pensiones constituidas de acuerdo a ley. Siguiente, por favor. Y vamos con el punto número 5, Reactiva Perú. ¿Qué es Reactiva Perú? Reactiva Perú es un programa que otorga garantías a las empresas para que puedan acceder a créditos de capital de trabajo y así cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Inicialmente, para la primera fase, se entregaron 30.000 millones en garantías. En la segunda fase se brindaron 30.000 millones adicionales, llegando a una cifra total de 60.000 millones.
Para que tengan una idea de la dimensión, este monto equivale al 34% del presupuesto anual del Estado para el 2020 o al 8% del PBI, según el Ministerio de Economía y Finanzas 2020. Se preguntarán, ¿por qué utilizaron este mecanismo? ¿Para incentivar la economía peruana? Usualmente, en tiempos de crisis, el problema suele ser que las entidades financieras, como se dice a grosso modo, cierran el caño. El gran nivel de incertidumbre y el impacto en las empresas complica su capacidad para poder honrar sus obligaciones. De esta manera, Reactiva predispone un escenario de riesgo compartido con el Estado, lo cual permite que las entidades sigan prestando e inclusive aumenten su apetito por dar créditos. Siguiente, por favor. Requisitos y beneficios. Requisitos: no tener deudas tributarias con SUNAT en cobranza coactiva mayores a 4.300, que equivale a una UIT, por periodos anteriores al 2020. La deuda de la empresa en el sistema financiero debe estar clasificada como normal o con problemas potenciales. Beneficios: la garantía que otorga el programa Reactiva Perú cubre el saldo pendiente de pago del crédito otorgado, con una cobertura que, dependiendo del monto del crédito, va desde el 80% hasta el 98%. El monto de crédito en soles y el de la garantía individual dependerá del volumen de ventas de la empresa. Siguiente, por favor. Y llegamos al último punto, al punto número 6, Arranca Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la tarde del martes 15 de junio algunas nuevas medidas para palizar la crisis económica y social provocada por el COVID-19. Entre ellas se encuentra el Plan Arranca Perú, que buscará emplear a más de 1 millón de peruanos que se vieron afectados por la crisis, mientras cierran brechas de infraestructura y agricultura en todo el país. Siguiente, ¿en qué consiste? Arranca Perú consiste en una inyección económica a 4 sectores que ejecutan temas de infraestructura, transporte y comunicaciones, vivienda, agricultura y trabajo. En total, es una inversión de 6.436 millones de soles. ¿Cuánto invertirá el gobierno en este programa? Transportes y Comunicaciones recibirá 3.987 millones de soles para el mantenimiento de la red vial nacional y vecinal. Vivienda recibirá 535 millones de soles para la construcción de nuevas viviendas y 937 millones para la intervención de espacios públicos. Agricultura recibirá 373 millones de soles para el mejoramiento de sistemas de captación de agua, así como el mantenimiento de los canales de riego y drenes. Por último, Trabajo recibirá 694 millones de soles. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el material, hayan podido despejar todas sus dudas y conmigo hasta una próxima oportunidad.